Tenemos, como te decía, ¿no? alguna página en Facebook, en Instagram, en Twitter, o como que haya cambiado de nombre y se llame ahora, y te llegan siempre publicidades de todo, ¿no? Publicidades de todo. Es más, todos sabemos que estamos hablando, de repente te vas hablando en casa que querés cambiar la cocina, que no sé qué, y agarraste el celular y empezaron a aparecer imágenes de cocina. ¡Wow! Algunos dicen, ¡es de Dios! No, no es de Dios. No es de Dios. Es que esto es muy inteligente. Esto está elaborado y desarrollado, que aunque esté bloqueado y hasta muchas veces hasta que esté apagado, hay quienes dicen que hay una conspiración que está grabando en casa todo lo que se habla, ¿no? Pero hablaste de la cocina y empezaste a ver imágenes de cocina, publicidad de cocina. Y no sé si te pasa, pero ahora están muchos con seguime, te voy a enseñar y te voy a dar un curso de cómo hacer inversiones. ¿Lo viste o no? Cursos para hacer inversiones, para hacer trading, para que vos seas, ¿no?, el que puedas manejar tu economía, para que vos puedas potenciar tu capital, para que vos puedas potenciar tus ingresos. Y ya el colmo, ¿no? Para que puedas desde la playa, estén en una banqueta en la playa, tomándose una caipirinha y te digan, mirá cómo trabajo yo y gano 5 veces más que vos. Y vos decís, yo quiero esto. Todos queremos, ¿no? Las cosas fáciles, así ya. Pero ahí están las publicidades que se suman a querer ayudarte a hacer una inversión. Yo pensaba en esta mañana que quería darte un consejo. ¿Para qué es esto? Para mí, gracias. ¿En qué invertir? Un consejo en qué invertir. Porque ¿cuánto andamos por ahí, che? ¿Y en qué puedo invertir? ¿Viste? Y escuchás en oro, escuchás en dólares, escuchás en acciones, escuchás en qué invertir. Entonces el pastor tomó un curso para en esta mañana enseñarte qué invertir, ¿sí? Para que puedas multiplicar, ¿sí?, lo que Dios ha puesto en tu mano, lo que Dios te ha dado. Claro, vos lo estás llevando por ahí para el lado de la economía, ¿no? Pero esta mañana pensaba en esto, ¿no? Un consejo en qué invertir. Porque hay muchas cosas en el mundo, en la sociedad, en el mundo en el que vivimos, hay muchas cosas que se están desvalorizando. Hay muchas cosas que se nos escapan de la mano, ¿o no? Y muchas veces es la plata también. Así como llega, se va. Y además, ya ni llega, la ves. Y en 30 segundos no la ves más. ¿No? Antes la podías tocar, hoy ya casi ni la tocas. Sabés que está ahí en una nube que pasó de acá y se la mandaste allá, pero no la llegaste ni a qué, ni a ver, ¿no? Desaparece volando. Bueno, podríamos hablar esta mañana de recursos financieros, de administración, pero no es precisamente de lo que quiero hablar. Pero pensaba en qué invertir. Y a veces se habla de un metal. ¿Cuál es el metal más importante o el metal que cotiza fuerte en bolsa? El oro. Todo cuando nos compramos o cuando nos vamos a poner el ejemplo cuando nos vamos a casar. Cuando te vas a casar, viste, no querés, antes agarramos la latita de coca, la cortábamos, que era de aluminio. No, bueno, y vos le prometés ahí casamiento a tu novia o a tu novio y empiezan las propuestas y la expectativa de casarse. Y bueno, vamos a ver qué. Los anillos. Yo recuerdo el día que fuimos a ver los anillos con la pastora, creo que no nos daban ni para alcanzar uno de algodón, tenían que ser los anillos. Éramos muy jovencitos, muy chiquitos, no teníamos trabajo, pero queríamos que casarnos. Pero el Señor nos acompañó, nos ayudó y siempre digo, y fue bueno. Dios es bueno, pero siempre hemos puesto al Señor en primer lugar por sobre todas las cosas. Y allí fuimos a ver los anillos, yo me acuerdo que nos dijo el muchacho, ¿cuál les gusta? Este, y cuando lo vimos, lo tocamos, lo agarramos, ¿te gusta este, amor? Si nos probamos, todo. Bueno, ese sale, imagínate cuando un sueldo era 300 pesos. Estamos hablando de esa época, un sueldo era 400 pesos. Ese salía como 1.200 pesos. O sea, 3 meses y ni siquiera acá teníamos un sueldo de 300 pesos tampoco. Entonces, bueno, lo dejamos acá. Este te vamos a llamar si Dios quiere y Dios proveelo, veremos. Pero no vamos por este. Ese era un hilito así, que te lo pondría, me imagino que apretaría algo y se quebraba y se me caía en cualquier momento. ¿Ese cuánto salía? 150 pesos. 10 veces menos, pero bueno, era lo que podíamos, tampoco vamos, ¿no?, a querer. Y ahí en el camino Dios proveyó. En una semana para la otra lo llamamos, alguien lleno en un viaje nos dijo, yo les quiero regalar esto, sin saber nos ofrenda un dinero a Marisol y a mí,
éramos novios, queríamos casarnos, y nos ofrenda el valor de ese anillo. De ese anillo era de oro, era grueso. Bueno, hoy ya no nos entran. Bueno, perdón, pastor, no detalle. Yo que a veces hablo de mal, la pastor me dice, ¿quién te dijo? No tenés que andar diciendo que el anillo no nos entra. Pero ahí estaba, el oro, cotiza, queríamos un anillo de oro. No, vos no querés un anillo de enlatado no sé en cuánto, de chapa. No, pero es bueno, de acero quirúrgico. No, yo no quiero acero quirúrgico. Si me voy a casar, ¿qué quiero? Oro es lo que corresponde, no es un anillo común y corriente. Y el oro es el metal, uno de los metales más preciados. Se hablan de que hay otros metales que tienen hasta valores más fuertes o más altos que el oro, pero nada que cotice en bolsa como el oro. Y hay un pasaje bíblico, te lo voy a leer, escuchalo, porque no es... Para que lleguemos... ¿Vieron cómo es el pastor? Es la introducción nomás. Para que lleguemos al texto central, falta. Pero en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 7, me encanta porque el apóstol Pedro dice lo siguiente. El oro, que aunque perecedero, que se puede echar a perder, ¿sí? Al oro, aunque perecedero, se acrisola, se prueba mediante ¿qué? El fuego. Pero así también la fe de ustedes, dice. Habla de una fe que es probada igual que ¿qué? Que el oro. Pero me encanta esta distinción que hace el apóstol Pedro entre el oro y tu fe. ¿Entre quién? Entre el oro y tu fe. Está hablando de tu fe. Yo me hago cargo de la mía, pero en esta mañana yo te llamo la atención a que vos te hagas cargo de ¿qué? De tu fe. Porque el apóstol Pedro dice, así también es la fe de ustedes, que vale mucho más. ¿Cuánto vale la fe? Mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que tu fe, si tu fe verdaderamente es digna de aprobación, gloria y honor, cuando Jesucristo se revele. Pedro pone en comparación este metal precioso, el oro. El metal que más valor tiene, el metal que todos quisiéramos llevar colgado en nuestros cuellos, en nuestras manos, pero Pedro lo pone en comparación con la fe, porque no está hablando del oro, Pedro está hablando de la fe. Pero usa el ejemplo de cómo el oro es probado mediante el fuego y habla de una fe que necesita ser ¿qué? Probada. Pero no voy a hablar de las pruebas en esta mañana, pero sí voy a hablar de una fe que vale más que el oro. Por eso titulé mi mensaje, una fe. Necesitamos una iglesia que tenga hombres, que tenga mujeres. Jesús busca seguidores que tengan una fe que cotice en bolsa. Ese es mi mensaje en esta mañana. Una fe que cotice en bolsa. Lo que está en bolsa, todos lo quieren ¿qué? Tener, todos lo quieren comprar, todos quieren tener acciones. Pero lo que no cotiza en bolsa no está bajo la mirada de ¿quién? De nadie se interesa por tener eso. Pero mi mensaje en esta mañana es que tu fe sea tan relevante que entiendas que tiene que ser más importante, como lo dice Pedro, la palabra. Es más valiosa que el oro, que tu fe tiene que cotizar en bolsa. Que tu fe vale oro, no, vale más que el oro. Por eso en esta mañana mi consejo es ¿en qué invertir? Invertí ¿en qué? En fe. Invertí en tu fe. Porque si hay algo que el diablo va a trabajar y va a querer robarte, ¿qué es? La fe, la palabra fe en el original es de donde deriva también la palabra confianza. Por eso indistintamente la Biblia utiliza la palabra fe y indeterminadamente confianza. Fe y confianza es lo mismo. Y hay algo que el diablo va a querer robarte, va a querer quitarte, va a querer que pierda valor en tu vida y es tu confianza en Dios, es tu fe. Que se traduce en confianza. Porque yo en quien confío, cuando yo confío en alguien, deposito, no en esa persona, que deposito mi confianza, ¿sí? Le creo, quiero estar con esa persona, me comunico, me relaciono. Cuando hay gente con la que tenés confianza, vos le podés entregar absolutamente todo. Porque sabés, ¿escuchaste alguna vez? No, ese no tocaría. ¿Escuchaste esta expresión? Yo pongo las manos en el fuego. Después le pusiste la mano y te quemaste. Pero esta expresión no es digno de mi confianza. No, una persona, claro, somos seres humanos, confiamos, está bien, tenemos que... No, pastor, la Biblia dice, maldito el hombre, confía en el hombre. Eso tiene que ver cuando destronás a Dios y pones un hombre y confías más en el hombre que en Dios. Tiene que ver con eso, ese pasaje bíblico. Pero hay confianza. Hay confianza entre amigos, hay confianza entre personas que conocés, que son de tu agrado, que tienen actitudes o que vos ves que tienen características en su personalidad que te agradan y decís, esta persona me genera ¿qué? ¿Y hay personas que te generan desconfianza? Sí,
Todos tenemos confianza o desconfianza, pero que en esta mañana tu confianza, tu fe cotice en bolsa. Que en esta mañana nuestra fe pueda ser, va a ser probada, como dice Pedro, aunque nuestra fe, dice, vale mucho más que el oro, y al ser acrisolada por las pruebas, a ser acrisolada por el fuego de la prueba, demostrará si es digna o que es digna de aprobación, gloria y honra cuando Jesucristo venga. Ahora, antes de ir a mi sermón, le agregué algunas cosas más a mi sermón esta mañana que tenía en mente. Y se me extendió un poquito, pero vale la pena. Decí conmigo, vale la pena. Pastor, demórese lo que tenga que demorarse. Me quiero ir bendecido, me quiero ir bendecida, con una fe que como vino, se sacudió. Y si estaba dormida, se despertó. Hola. Y si el enemigo te la estaba robando, antes que te la quite del todo, la volvés a recuperar. Amén. Pero ¿qué nos habla la Biblia de la fe? Por ejemplo, pasajes que me fui anotando. Y después vamos a desarrollar unas palabras y una comunicación que hay en 2 de Timoteo, capítulo 1, que ese se va a ser nuestro tema, nuestro versículo y nuestro pasaje esta mañana, en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 3 al 7. Vamos a ir en un ratito, pero previo a eso, pensaba qué características, qué virtudes nos nombra la palabra de Dios en cuanto a la fe. La primera de ellas, la que acabamos que voy a utilizar, es la que usé recién en 1 de Pedro 1:7. Dice que nuestra fe es más valiosa que el oro. Ahí, por lo tanto, ya tenemos un motivo por el cual tenemos que cuidar. ¿No? Ayer también, el otro día estaba viendo un videito, no sé dónde me salió, ¿cómo se llama? La mesita que tenés al lado de la cama. Y te mostraba una mesita que estaba tocando el piso. Claro, y vos veías la madera, pero tenía como un movimiento, un escondite que vos levantabas el piso y ahí tenía guardados los anillos, los relojes, las cosas de valor, y a la noche los cerraba. ¿Sí? Después habrás visto alguna vez gente que tiene una baldosa floja en la casa. ¿Conocés gente que tiene baldosa floja y esconde bajo de las baldosas cosas de valor? O yo viví muchos años en el barrio de La Boca, los pisos de madera, ellos allí en los conventillos. ¿Y cuántas cosas he encontrado cuando un piso se rompía a veces? ¿O cuántos recovecos que hay debajo del piso? Pero siempre buscamos lugares para guardar cosas ¿de qué? De valor, para esconderlas, para que nadie tenga acceso, para que nadie nos robe eso que tiene mucho valor. Muchas cosas son de valor monetario, económico, material, pero hasta muchas cosas que por ahí no tienen ningún valor monetario o económico, pero sí para uno tiene un valor emocional, sentimental, ¿no? Ahora, la Biblia nos habla que la fe es más valiosa que el oro. ¿Dónde guardás? ¿Dónde está tu fe? Por eso te decía, hacete cargo. Yo me hago cargo de mi fe, pero bueno, esta mañana te tendrás que hacer cargo de la tuya. ¿Dónde guardás? ¿Dónde está tu fe? Esa fe valiosa que Pedro nos dice que es más valiosa que el oro. En segundo lugar, la Biblia nos dice que sin ella, sin fe, ¿qué no podemos hacer? Agradar a Dios. O sea que acá estamos en un problema. Yo no soy quien, yo no ando con un medidor, ¿sí?, de fe a ver quién tiene más y menos fe, porque no es mi trabajo, ni es a lo que Dios te ha llamado a vos y a mí. Viste que a veces andamos evaluando la fe de las personas, este tiene más, menos, no nos corresponde a nosotros. Si hay alguien que puede evaluar, que puede juzgar, que puede decirte algo en cuanto a tu fe, ¿quién es? Dios. Sí, uno puede ver ciertas características, ciertas acciones, pero guarda, ojo, porque la fe en un segundo puede cambiar a una persona. ¿Puede cambiar qué? Circunstancia. Vos por ahí estás renegando, quejándote de la fe de otro, pero de ese otro que te estás quejando, tal vez en 30 segundos accionó y su fe te superó a vos. Entonces, pero hay algo importante. Sin fe es imposible agradar a Dios. Esto lo tenemos en Hebreos 11, capítulo 11, verso 6. Sin fe es imposible. Esta fe más valiosa que el oro no te puede faltar. No te puede faltar. Sin fe es imposible agradar a Dios. También en 1 Juan 5:4, voy a acelerar esto, dice que nuestra fe es la que vence. Nuestra fe es la que vence el sistema en el mundo. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Cuántos tienen fe en esta mañana? ¿Cuántos quieren que esa fe acrecente? Porque si hay algo que vamos a entender también, es que la fe crece, la fe se desarrolla. Por eso Jesús, cuando rezongó, llamó la atención de sus discípulos en un momento que les dijo, ¿hombres de qué? Quiere decir que les estaba faltando. Ahora, siempre digo, que vos te reconozcas que te falta fe, no es que digas, ay, me de mí y te azotes, sino que en esta mañana es para que entienda que Dios quiere acrecentar tu fe.
Que tu fe no tiene límites, no debería tenerlos. Y si los tienes, porque vos se los estás poniendo. Porque la fe, dice la palabra de Dios, que viene por el oír, ¿qué? Oír su palabra. Y es lo que estamos haciendo en esta mañana, escuchando palabra de Dios. Una palabra que nos dice que la fe es más valiosa que el oro. Una palabra que nos dice que sin ella no podemos agradar a Dios. Una palabra que nos dice que nuestra fe vence al mundo. La fe nos protege de los ataques del enemigo. Ay, usted dice, pastor, yo tengo miedo porque la de al lado de mi casa es macumbera y tocan los bombos toda la noche y dice los espíritus se me pasan. Efesios capítulo 6, verso 16, sobre todo, tomad el escudo ¿de qué? De la fe. El escudo de la fe. ¿Un escudo para qué es? Para protegerse. Tomen el escudo de la fe para protegerse, ¿no? Tomen el escudo de la fe con el cual podrán apagar todos los dardos de fuego ¿de quién? Del maligno, del enemigo. Entonces, hermanos, la fe más valiosa que el oro es una protección espiritual, una protección de los ataques del enemigo. ¿La qué? La fe. Muchos pueden decir, no, pero yo oro y no pasa nada. Podés orar y no tener qué. No te dice que los dardos del enemigo los va a apagar la oración, los va a apagar la fe. Tenés que entender, tenés que creer, tenés que estar parado, tenés que tener una seguridad que el que está con vos, ahora, cuán grande, es más grande que cualquier demonio, que cualquier trabajo que haga tu vecino. ¿Quién está entendiendo esto? No hay nada ni nadie que pueda, al menos que Dios lo permite, y si Dios lo permite, tu fe tiene que seguir estando sólida, puesta ¿en quién? En Él. Pero no hay nada que pueda derrotar, vencer nuestra fe. Hay un salmista, ¿no? Hay un salmo, el Salmo 27:3, que dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá, aunque contra mí se levante en guerra, voy a estar confiado en el Señor, confiado en su protección. Por medio de la fe, hermanos, alcanzamos milagros. La mujer que tocó el manto y Jesús dijo, ¿quién me tocó? Pues Jesús, ¿qué pregunta? Pegó el pato todo el mundo. No. Alguien me tocó porque, ¿qué dijo? ¿Cuál es la expresión que Jesús dijo? Porque poder salió de mí. Y se abrieron todo y había una mujer arrastrándose por el piso, la mujer del flujo de sangre. Y Jesús le dijo esta palabra a esta mujer, hija, tu fe te ha hecho salva. Tu fe, ve en paz y queda sana de tu azote. Tu fe. La mujer dijo, ¿cuál era la expresión de ella? Si tan solo. Su fe estaba puesta en tocar al maestro. ¿Dónde está puesta tu fe? No que se vaya a mi ley. ¿Dónde está puesta tu fe? No que venga. Ahora se está hablando de Dante Hebel, como hayan escuchado. Andan las voces por todo. ¡Ay, pastor, otro da! Y Dante, Miré, Cristina, así resuciten a Perón. Tu fe tiene que estar puesta en quién. Perdón. ¿Tu fe tiene que estar puesta en quién? En Jesús. En Él. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Hermanos, por medio de ella alcanzamos milagros, por medio de la fe alcanzamos las promesas. Vos decís, pero hay promesas que Dios me ha dado, pastor, y no se cumplen. Hermanos, primero que si son promesas de Dios para tu vida, sé paciente. Pero Romanos 4, 20, 21, hablando de Abraham, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. No, un Dios que promete, pero necesitamos fe para alcanzar las promesas. Dice, no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Hay alguien que necesite fortalecerse en fe esta mañana? Yo también vienen preguntas, vienen dudas, vienen situaciones, pero yo quiero siempre fortalecerme en esa fe. Hermano, la fe nos recuerda que el fundamento, la Biblia nos recuerda que el fundamento de nuestra fe es Jesús. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador. Él es nuestro modelo. Ay, sí, pero yo conozco un amigo, una amiga, tengo un hermano en otra iglesia, conozco un pastor que tiene una fe. Gloria a Dios, pero esa fe no le pertenece. Esa fe que yo, que vos, que él y que todos tenemos, ¿sabes de quién viene? De Dios. Es una fe que el Señor deposita en nosotros. Una fe que nos capacita a lo milagroso, a lo poderoso, a lo que viene de Dios, a lo sobrenatural. Pero claro, tenemos que entender que la fe tiene este fundamento en Jesucristo. La fe nos permite perseverar hasta el final. La fe
por medio de ella, muchos, dicen en Hebreos, muchos alcanzaron buen testimonio. Buen testimonio ante los ojos de Dios. Y dice que por la fe muchos recibieron aprobación de Dios. Por medio de ella, Hebreos 11:2, muchos alcanzaron aprobación, reconocimiento. Vos querés alcanzar reconocimiento, aprobación, buen testimonio, tenés que tener una fe que mueva montañas, una fe que agrade al Padre, una fe que tenga los ojos puestos ¿en quién? En Jesús. Por eso una fe que cotiza en bolsa. Es una fe que todos queremos tener. Y esa fe viene del Padre. Esa fe se alimenta con la palabra. Es una fe que se manifiesta. La verdadera fe se manifiesta con excelencia. Por eso la podemos tener guardada en el sentido de que el enemigo no te la robe, no se la muestre, o si se la mostrás es para guerrear, pero no permitas que el diablo te robe tu fe. Pero tu fe es una fe que se debe manifestar con excelencia. Hebreos 11:4 dice que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que ¿quién? Que su hermano Caín. O sea que el sacrificio de Abel fue excelente porque dice que lo hizo a través de ¿qué? Por la fe ofreció. No ofreció porque se lo pidieron. No ofreció porque le dijeron que era una obligación cristiana. Ofreció porque tenía fe a quien le estaba dando. Y esta es la gran clave cuando nosotros hablamos de dar, de diezmar, de ofrendar, de sembrar, de lo que se te ocurra. Siempre que lo hagas lo tenés que hacer ¿con qué? Con fe. Si vos no das con fe. Pero algunos están dando así, Señor, yo le doy a tu obra, a ver cuánto me das vos a mí. No des por necesidad, no hagas un trueque, porque Dios te va a dar mucho más de lo que vos puedas darle a Él. Ya lo ha hecho, te ha dado y te ha regalado vida eterna. Pero ni hablar de cómo vivamos y caminamos en esta vida, una fe que se manifiesta a través de la excelencia. Y el último puntito y llevamos a la prédica. La fe se expresa no solamente en excelencia, sino también en obediencia. ¿A quién? A Dios y a su palabra. Por la fe Noé, cuando fue advertido por cosas que aún no se veían. ¿Qué vio Noé? ¿Qué experimentó? ¿Qué atravesó Noé? Que él no sabía que existía o que podía pasar. ¿De qué lo advirtió Dios a Noé? Porque dice que hasta ese momento no había llovido en la tierra. Y mucho menos haber visto un diluvio. ¿Vieron El Todopoderoso, la película de Jim Carrey? No, la 2 que es donde él hace el papel de Moisés, ¿no? Pero Noé obedeció. Y también dice en el verso 8 que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu familia. ¿Qué pasara si en esta mañana, Dios te llamase a salir de tu comodidad, de tu proyecto de vida, de tu entorno, de tu familia, y Dios te llamase a hacer otra cosa que tiene que ver con la fe? Sí, con los planes de Dios basados en la fe y no con los planes tuyos basados en tu vida o en tus proyectos de vida. Allí Abraham, por la fe, fue obediente. ¿Cuántos seremos obedientes en esta mañana si hay un llamado de Dios? Hola. Bueno, todo esto nos dice la Biblia, pero yo dije que titulé este mensaje una fe que cotiza en bolsa. Y en 2 de Timoteo capítulo 1, voy re bien con el horario, quiero hablarte en primer lugar de una verdadera fe, que la verdadera fe es una fe que deja huellas. ¿Qué hace la verdadera fe? Deja huellas. Deja huellas en otros. Deja huellas obviamente en una sociedad, deja huellas sí, en un barrio, deja huellas en una persona, en una familia, deja huellas en grandes, pero también deja huellas ¿en quién? En chiquitos. En los chiquitos, viste que a los nenes vos les contás historia y ¡wow! Contame más si quieren saber detalles. Vos imaginate cuando le contás las historias de Jesús, los milagros que hacía, cuando le contás que Jesús calmó la tempestad. ¡Oh! ¿Y yo podría estar en ese bote? Sí, y tendrías miedo igual que los discípulos. Porque algunos pensó, yo estaría en el bote, sería como Jesús. Yo no sé si sería como Jesús. Tal vez como los discípulos lo estaría despertando. ¡Maestro, levántate! Pero una fe verdadera es una fe que deja huellas. 2 de Timoteo capítulo 1, en el verso 3, el apóstol Pablo dice a Timoteo en esta carta que le escribe a su discípulo, a su hijo amado. Le dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo de mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar
¿qué dice? Me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Me acuerdo de ti. Hay gente de la que siempre nos acordamos porque algo nos llamó la atención. ¿O no? Porque algo nos llamó la atención. Sacá la fe por un momento, ¿no? Te llamó algo, una característica, un rasgo distintivo de su persona, de su personalidad, lo que habla, el acento de su voz, que se mueve mucho o que es muy quieto, no sé, algo te llama. Pero hay personas que llaman la atención y hay personas de las que nos acordamos y hay otra vez que te no, aquel que tenía esto, no me acuerdo. No, pero era más alto, no me acuerdo. ¿Por qué será que no llamó nuestra atención? ¿Por qué será que no nos...? Y hay personas, sí, me acuerdo, estaba así, se sentó acá, se tocó acá, se puso el otro. Hay personas de las que nos acordamos y hay personas de las que no. Ojo, puede ser nada hasta discriminatorio o hasta hiriente, mira lo que está diciendo el pastor. Pero ¿cuántas veces hay personas que pasan por este lugar y dejan sus huellas? Que cuando no están, esas huellas son un recuerdo. Hasta se pueden recordar con tristeza y con dolor, pero ¿cuántas personas que pasan y no dejan qué? No dejan huellas en una congregación, en una familia espiritual, en una familia donde hay hombres y mujeres ¿de qué? De fe. Por eso la verdadera fe es una fe que deja huella en otros. Y esto es lo importante, Pablo le está diciendo, me acuerdo de vos sin cesar, me acuerdo de ti en mis oraciones día y noche. Si bien acá Pablo era el rabí, digamos, y Timoteo era el discípulo, era el aprendiz. Pero Pablo, hay algo que le llamaba la atención, hay algo que habrá visto, que por algo también lo dejó, ¿no? Como obrero, como ministro, como pastor, lo levantó, lo acompañó, tendría llamado de Dios. Pero allí estaba Pablo, algo vio en Timoteo que lo escogió, ¿no? Que lo catapultó para que sea un líder espiritual de la iglesia. Y esta era, tiene algo que ver, que tiene que ver con la fe de Timoteo, pero algo que había marcado. Pablo comienza diciéndole que lo recordaba constantemente a Timoteo en sus oraciones. Y acá nos está mostrando algo importante, que la fe verdadera, que la fe genuina impacta, deja huellas en otros. Pero no estoy hablando de fe, porque uno empezamos a hablar de la palabra fe y automáticamente le asociamos a la fe a una persona que tiene el don de ¿qué? De milagros o de sanidad, ¿no? Si hablamos de alguien de fe, me impactó, ¿por qué no? Porque oró y se sanó. Pero cuando hablamos de hombres y de mujeres de fe, no estamos hablando de personas que tienen dones de fe, de milagros y sanidades. Estamos hablando de personas que ejercitan su fe, que la ponen en práctica, personas que que su fe se manifiesta a través, como dice Santiago, a través de ¿qué? De sus obras. ¡Qué hombre de fe! ¡Qué mujer de fe! Y no porque sane enfermos o levante muertos, sino porque es un hombre y una mujer de fe que da, porque la fe nos lleva ¿a qué? A dar. La fe nos lleva ¿a qué? A servir. La fe nos lleva ¿a qué? A entregarnos. La fe nos lleva a estar presente. La fe nos lleva a la guerra. La fe siempre te pone al frente. Por eso la fe deja huellas. Se ve en el servicio, se ve en la pasión, se ve en la relación que tiene con Dios, se ve en el trato que tiene ¿con quién? Con el hermano. Una fe verdadera es una fe que deja huella. En la iglesia de hoy es importante asistir a la iglesia, es importante venir al culto, es importante estar acá en esta mañana. Pero no solamente necesitamos ser asistentes, sino creyentes que marquen vidas. Si hay algo importante que en esta mañana te tenés que llevar como desafío, es decir, ¿qué huella estoy dejando? ¿Qué huella estoy dejando en la vida de mis hermanos? ¿Qué huella? ¿Cómo estoy impactando? ¿Cómo mi fe está impactando en la congregación a la que pertenezco? Porque a todos Dios, dice la Biblia, a todos Dios nos ha dado que una medida. ¿Una medida de qué? De fe. Y Dios te está pidiendo, Dios, a ver, Sara, hace así. Y Dios te está diciendo, a ver, fíjate cómo es la tuya y cómo es la de tu hermano. A ver quién tiene más o menos fe. Pero a todos Dios nos ha dado una medida. Ahora es tu trabajo que esa medida de fe se lleve a la práctica, se lleve a la obra, que esa fe pueda acrecentarse, que esa fe no se quede intacta, inmóvil, paralizada, y mucho menos que te la robe el enemigo. Que sea una fe que deje huellas. Hermanos, hay algo importante. Una fe viva inspira. ¿Qué hace una fe? Inspira.
Si tu vida está inspirando a otros, ya es importante, y estoy hablando desde el plano cristiano, espiritual, porque hay fe. La fe inspira, una fe sincera edifica, una fe perseverante fortalece. ¿Escuchaste? Una fe viva inspira, una fe sincera edifica, pero una fe perseverante fortalece a otros. Puede ser que tu fe sea también la que sostenga los brazos de los más débiles. Una fe que sostiene. Una fe que acompaña. La pregunta que te hago en esta mañana es, ¿nuestra fe está animando a otros o solo es algo privado, propio, mío? ¿Hablo de mi fe, de la fe que yo tengo? ¿O es una fe que se ve en el resultado que da, en las huellas que deja en quién? En los demás. Pablo recordaba a Timoteo, lo recordaba y seguramente que tenía que ver. Ahora vamos a ver que Pablo utiliza algunas palabras. En el verso 4 dice, deseando verte, orando por ti en mis oraciones noche y día. Verso 4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. ¿Al acordarme de qué? De tus lágrimas. ¿Por qué Pablo se acuerda de las lágrimas de Timoteo? Timoteo era aprendiz, era discípulo. Timoteo subía con Pablo a los barquitos, a los botes. Timoteo estaba contento de ir con Pablo a las campañas. Timoteo estaba contento de ir con Pablo a las reuniones de sanidad y milagro. Timoteo estaba contento de ser la mano derecha, el acompañante de ¿quién? Hola, de Pablo. Era una honra tener un maestro como Pablo, ser un seguidor, ser su discípulo. Pero llegó un momento que Pablo le dijo, hasta acá. Ya no me seguís más, ya no vendrás más conmigo a las campañas, ya no estarás conmigo más en la vigilia. ¿Qué hice de malo? No hiciste nada de malo, pero te necesito allá. Y se desprendieron de los ojos de Timoteo, ¿qué? Lágrimas, el dolor de crecer. El dolor de que pareciese que, pero hay algo estaba, no sé, hice algo malo y por ahí no me di cuenta y Pablo ya no me quiere y va a coger a... ¿Viste cuando nosotros empezamos? Ya mamá y papá están en la presencia de Dios, no se van a enterar, salvo que Dios se los diga en algún momento y allá en la eternidad me agarren y me lo digan. Pero en algún momento mis papás cuando salieron a la obra, al ministerio, ellos eran líderes en la iglesia, mamá tenía a cargo el equipo de ujieres, papá trabajaba con los varones, siempre hablo de papá y mamá y ustedes saben todo lo que digo de ellos, ¿no? Pero cuando les tocó venir acá a la obra Pegasini, claro, desde la Boca hasta acá, 40 y pico, ¿no? 40 y pico de kilómetros, creo que hay 40, 50. Y llegaron con un grupo de oración, 10, 12, 15 personas, alquilan un espacio, un local, abren la iglesia allá y dejan de ser un grupo de oración. Pero en los momentos de crisis, de lucha, en los momentos donde vos ves que la cosa no avanza como quisiera que avance, en el momento, como te digo, que ves que pasan personas y tal vez no dejan huella, tal vez personas que no sirven, tal vez personas que no vienen pero no tienen la convicción puesta en Cristo y tantas cosas. Todo pastor, todo ministro, ya sea hombre o mujer, hey, somos de carne y hueso y atravesamos por nuestras crisis. Y mamá y papá pensaban esto, ¿no será que nos mandó el pastor y no nos mandó el Señor? No, Mari, sus pensamientos, ¿no será que el pastor nos mandó acá para sacarnos de qué? Y poner a otro en otro lugar. Lo pensaban. Y yo me acuerdo, me ha pasado, yo ya era adolescente, joven, y yo decía, pero ¿no se dan cuenta que hay evidencia? O sea, yo veía las evidencias, por más que está bien, uno quiere crecer, a veces, yo siempre digo, Dios nos da lo que tenemos capacidad para administrar. A veces anhelamos tantas cosas, pero no tenemos la capacidad para administrarlas. Vaya a saber por qué Dios no nos las permite, o tal vez no sea el tiempo, ¿no? Pero ahí todos queremos crecer y que hice una iglesia más grande y tirar paredes y como dije, 3 cultos y vos decís amén, gloria a Dios, pero todo eso no lo hago yo solo. Lo hago con un equipo de hombres y mujeres que aman, que sirven. Pero va a llegar el momento de que algunas lágrimas van a caer. ¿O no es así? Sí, porque te va a tocar crecer. Te va a tocar salir de tu zona de confort, de comodidad, de estar siempre aprendiendo, comiendo. ¿Viste? Mamá siempre decía, ¿no? A veces estamos tan gordos, somos ovejas que estamos tan gordos de estar sentados comiendo y escuchando palabra de Dios. Y es tiempo de empezar ¿a qué? A mover las patas, a caminar, a sembrar, a servir, a desgastarnos por el Evangelio. Pero aquí estaba Pablo diciéndole a Timoteo, deseando verte al acordarme de tus lágrimas. En segundo lugar, la verdadera fe nos impulsa a crecer. Aunque haya lágrimas, aunque nos cueste querer despegarnos. Imagínate los discípulos caminar con Jesús en esta tierra. Ay, a mí me encanta el milagro de cuando convierte el agua en vino. Para poder probar un poquito
No, no por eso, hermanos. Pero imagínense el milagro de haber convertido en esa boda y los discípulos presentes. Lo hizo, él es mi maestro, él es mi rabí, ¿eh? ¿Viste cuando nos jactamos y de repente lo manda a andar, agarrar? ¿Ustedes qué? ¿Ustedes no pagan para pagar? Andá, ya agarró un pececito, Pedro, y fíjate. Y va Pedro, no, va, agarra, ¿y qué saca de la boca un pez? Una moneda. Y Pedro va temblando con la moneda. Imagínate, hombres que experimentaron cosas que nadie había visto o había experimentado. Milagros, resurrecciones de muertos, una mujer que grita, gente que Jesús dice quién me tocó y la mujer tirada en el piso, como te dije hace un rato. Bartimeo, no, Jesús, hijo de David, gritando con los cuatro vientos. Y dice, callate, loco, no lo moleste al maestro. Y llamó la atención. ¿Qué quieres? Y recibió la vista. Pero de repente, el Mesías, el maestro, el que les estaba enseñando, el que les estaba mostrando, dice que les iba a ser quitado. Y cuando fue quitado hubo llanto, hubo dolor, hubo oscuridad, salieron corriendo, hubo negación, hubo confusión. Y pasa, pero la verdadera fe, aún en esos momentos, te va a impulsar a crecer. Pablo recuerda esas lágrimas de Timoteo. Las lágrimas de Timoteo tenían que ver con este proceso de crecimiento y de madurez en su fe y en su servicio. Y aprovecho, tenés que crecer y madurar en tu fe, en tu servicio al Señor. Sí, habrá llanto, habrá dolor, tendrás que aprender cosas nuevas, salir de tu zona de confort, de tu comodidad. Pero Dios quiere que vos crezcas, porque no quiere que estés siempre atrás de Pablo. Porque Pablo ya necesita tal vez ir dejando personas en diferentes obras, en diferentes lugares donde iba creciendo. Y yo me gozaba en esta mañana cuando pasó José y daba el anuncio de los varones y celebraba lo lindo que estuvo. Y éramos 19, 20, pero en lista éramos casi 30, algunos que no llegaron, algunos que dijeron, no puse un peso, no voy. Siempre decimos, si no tenés la plata, no es que acá el que pone bien y come y... No. Somos parte. El hermano Jorge siempre te dice, no tenés, vení igual. Cortaremos así, te comerá chupará la carne, la chupa el otro. No, mentira. Hombres de poca fe, dijo. Se ríe Jorge. Porque Jorge ya estábamos terminando de llegar, la próxima un costillar. Pará, Jorge, un costillar. Jorge quiere carne. Pero está bueno, ¿no, Edwin? Carne, comida, abrazo, palabra. Música. Tuvimos ahí, bueno, hoy no estuvo, pero lo tuvimos a Norberto. Le dijimos a Norberto, un hermano que hace poco está viniendo a la iglesia. ¿Cuánto hace Norberto que venía a la iglesia? 2 semanas. 2 semanas, le digo, Norberto ya hace 1 mes y medio. ¿Seguro, pastor? Y estaban ahí los... Sí, Norberto ya hace más de un mes que venía. Y Norberto nos acompañó con la batería. Porque los muchachos van teniendo su lugar. Yo trato de poner en las redes. No me pongo yo en todas las fotos, casi ninguna. Y a veces le digo, muchachos, saquen mi foto trabajando, porque si no quedo como que el pastor. Igual tengo una tonelada de fotos para mandar el día que quiera mandar, ¿no? Pero bueno, no es de lo que se trata. Pero me encantaba, el otro día lo agarraba a Edwin soldando. El otro día un hermano que justo yo no estuve en ese momento. Juanca. Pastor, ¿y yo? ¿No me siguió la foto a mí? Y si vos cuando yo fui no estaba. No, pero yo estuve antes que usted vea. Bueno, si no te sacaron fotos, perdiste, le digo. Pero... no es el reconocimiento, pero sí es valorar el esfuerzo, el tiempo. Una fe, hombres de fe que sirven, hombres de fe que se entregan, hombres de fe que priorizan. Esta semana, la semana de ayuno, es para orar y para establecer ¿qué? Prioridades. Dios quiera que en tus prioridades lo empieces a poner a Dios si no lo tenés. Tu servicio, tu entrega, las lágrimas de Timoteo tenían que ver con un proceso de crecimiento y de madurez en su fe y en su servicio. Estaría bajo la supervisión del apóstol, seguramente, de Pablo, pero ahora dejaba de ser un obrero para ser un ministro del Evangelio. Lo agarré a Emma recién y le dije, Emma, ¿te animás a llamar a los grandes, que invite a los sobrinos, nietos, hijos? Emma trabajando con los jóvenes, Solsi y Lauti. Gracias, Santi, hoy por hacerte cargo. Tenemos una hermana que está con la salud, a Vicky, bueno, las mujeres saben. Pero ya hace más de 2 semanas que está con una situación de salud. Bueno, hoy justo la hermana di una cuestión es personal. Pero hay gente, hay equipo de trabajo. Hay gente dándolo todo, hay gente sirviendo. Y acá no estamos, como siempre digo, yo sé que nos pasa. Y a mí me gusta más como que... Sé que Santi no tiene la garganta de Edith. ¿O no? Pero Edith no tiene las manos que tiene Santi. Y son necesarias las manos de Santi, las gargantas de Edith. Aunque hoy la garganta de Edith no está, la de Vicky tampoco, está la garganta de quién. Pero están los dedos también
de Mari en el bajo. Lo tenemos a Juaco, pero seguimos orando por músicos. Lo tenemos a ese. Ese no te escapas. Tenemos músicos, pero necesitamos más músicos. Ahora, el otro día me decía Lauti, ¿y si hacemos 2 cultos, papi, mientras 2 cultos? ¿Quién va a predicar en los 2 cultos? Pa, predica vos, sos el pastor, o mamá, me dice. ¿Y los músicos? Y sí. ¿Vos te creés que a Santi lo van a echar de la casa? Digo, yo soy el pastor, lo entiendo, pero ¿no? O a Vicky, o a Edith, ¿no? Necesitamos obreros. Cuando hablo de músicos, hablo de obreros. Hombres, mujeres, músicos, escuela bíblica, las chicas haciendo cocinar. Todos, es una iglesia en donde todos pueden ser parte, donde hay espacio, sí, tiempo al tiempo. No, pastor, ¿qué quiere predicar mañana? Hey, tranqui. Antes de predicar, empezá ¿no? Pero hacerlo con fe, porque la fe nos impulsa a crecer. Recordemos que Timoteo era jovencito y debía enfrentar situaciones tal vez que para las cuales no se sentía preparado, porque Timoteo era tiernito cuando Pablo lo deja. Entonces, cuando Timoteo estaba llorando porque se desprendía de Pablo, es como cuando te toca empezar a hacer algo de lo que no tenés, ¿no? Y el pastor me mandó, ¿viste? Yo obedezco, yo hago. Y te toca hacer algo para lo que no me prepararon, no me explicaron, no me enseñaron. No se trata de eso. Pero sí aceptó el desafío, aceptó el llamado de servir. Se impulsó a crecer. Lo más poderoso, ¿no? Esto muestra algo importante, que los hombres y las mujeres de Dios pasan momentos de quebranto, momentos de dolor, pero aún así permanecen firmes. El principio que podemos encontrar en esta mañana, en este ejemplo de que la fe verdadera nos impulsa a crecer, es que en la cultura a la que pertenecemos, la cultura en la que vivimos, muchas veces nos empuja a aparentar que estamos fuertes, que estamos bien, que no nos pasa nada. Y no es lo que le ha pasado a Timoteo, ¿no? Pero Dios trabaja en nosotros en los momentos de más fragilidad. ¿Por qué traigo esto como ejemplo? Porque a veces te pasa que dijiste que sí y en el tercer paso te diste cuenta ¿para qué dije que sí? Te sentís frágil, te sentís débil, te sentís sin los conocimientos, sin la preparación. Como les digo a todos, hay una familia espiritual, hay pastores. Sí, pero el pastor no me llama. Y si vos no le haces señales de humo, yo siempre le digo, yo no soy José, Dios no me habla por sueños, no me muestra tu carita en un sueño y entiendo que tengo que ir a verte, no me pasan esas cosas. Pero si necesitas mi corazón, si necesitas mi consejo, si necesitas mi abrazo, mi tiempo, es más, saben, si necesitan de mi familia, ahí estamos para acompañarlos, para escucharlos. Y ese es tu carácter. En las lágrimas el Señor fortalece tu carácter. Sí va a haber alguien que se le va a mojar la remera porque le derramaste tus lágrimas ahí, pero lo importante es que sepa que Dios tiene cuenta, control de cada una de esas lágrimas. Sean lágrimas de dolor, de tristeza, lágrimas de nuevos desafíos, lágrimas que estés atravesando. La iglesia necesita entender que la sensibilidad espiritual no es debilidad. O que llorar no es sinónimo de ¿qué? De debilidad. Quebrantarnos es una estrategia, o más que una estrategia, es una herramienta, es algo necesario que vivimos como hijos de Dios. Voy acelerando esto porque si no ya me van a empezar a regular cosas. Pero en tercer lugar, la fe es un legado valioso. La fe es un legado valioso que se debe transmitir de generación en generación. No me quedo solamente con que la fe debe hacer huellas o dejar huellas a tu alrededor, sino también una vez que vos ya no estés más, ¿qué legado has dejado para las generaciones que vienen detrás tuyo? Sean o no sean familiares. Porque un legado podemos hablar desde el plano familiar, personal, pero otra cosa es tu legado que le dejas a la iglesia que viene detrás tuyo, a los jóvenes, a las generaciones que vienen detrás tuyo, ¿no? Como siempre contamos, Belén, de tus abuelos, del abuelo Pedro, Don Pedroso. Hoy un árbol que ya no está más, que se lo llevó la tormenta, lo quebró, lo tiró. Don Pedroso venía un par de cuadras de tierra, llegaba a este lugar, iba a ese árbol y tenía guardado un pedazo de... Era un trapo, pero que tenía como su pasta para con una pasta, pero era como peludito, no importa. Él entraba acá, Don Pedroso, no entraba con el trapo acá. Se paraba en el árbol, ponía los zapatitos, se tomaba el tiempo. Ponía el piecito ahí, se limpiaba, entraba con los zapatitos lustrados. Pero Don Pedroso, el culto arrancaba a las 10 y Rosa, y ellos no venían a las 10, 15, 10 y 10. Mauro o Gustavo les marcaba
Si venía y no estaba abierto, te ibas a buscar a tu casa. Llegaba a menos 20 minutos antes. Porque ¿qué hacían? Y este es el ejemplo que te quiero hablar y que yo recuerdo y que hoy me pongo a pensar, wow, qué importante es recordar eso, pero qué importante, no la actividad en sí misma, pero sí la actitud. Ellos llegaban 20 minutos y los dos se arrodillaban a orar. No estoy diciendo que está mal que lleguemos y charlemos, tomemos mate, no es que quiero llegar el domingo y están todos arrodillados, ¿qué pasó acá? Pero ellos venían y tomaban su tiempo de bendecir el culto, la reunión, el tiempo, y después se levantaba, agarraba su bolsita al terminar el culto, como hace Tito ahora de tanto en tanto, y empezaba a regalarle caramelos, no a los niños, a los hermanos, ¿no? Don Pedroso, un legado. No estoy diciendo que dejes un legado de caramelo ni de trapitos en los árboles. Importante, porque eso habla de una condición de cómo ese hombre llevaba su fe adelante. Pero ¿cuál es el legado que tenés para dejar? Porque acá en el verso 5 dice, trayendo a la memoria, Pablo le dice a Timoteo, traigo a mi memoria, recuerdo, la fe no fingida, una fe verdadera, no una fe hipócrita. Una fe que se desgasta, que lo da todo. La fe no fingida que hay en ti, pero que antes de estar en vos, estuvo en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. O sea, una fe que llegó hasta Timoteo, pero porque la heredó. Decí conmigo, la heredó. Claro, va a sonar re herético lo que voy a decir. ¿La fe se hereda? La cuestión es que Pablo está haciendo esta distinción. Veo en Timoteo la misma fe que pude ver en su mamá y en su abuela. De alguna manera impartieron, influenciaron, afectaron la vida de Timoteo. Y no dice que la mamá, la abuela hacía milagros, resucitaban muertos, levantaban paralíticos. No, hablan de mujeres de fe. Punto. Fe es servir, fe es dar, fe es ser sensible. Fe es entregarse. Y esto es lo que le dice, ¿no? Pablo a Timoteo. Veo esta misma fe en vos. Recuerdo en el libro de Jueces, capítulo 2, verso 10, como dice el autor del libro de Jueces, dice que se levantó después de que murió José y toda la generación de José. Dice, después de que ellos se murieron, dice, se levantó otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que Dios había hecho por Israel. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que murió una generación como la de José y todos los que eran como José, que después se levanta una generación que no conocía a Dios, comunión, relación, y que no conocía las obras que Dios había hecho. O sea, que su fe, la fe de esa generación, era una fe opaca, una fe que no brillaba o que brillaba por su ausencia. Porque entendamos que en el libro de Jueces nos mueve el tiempo, después de los jueces, es el tiempo donde Dios levanta a Samuel, un tiempo de oscuridad espiritual para Israel. ¿Qué pasó? Que esta generación no conocía a Dios ni las obras, una generación que su fe nunca se había ejercitado. No nos permitamos ser esa clase de personas o esa clase de generación. Hermano, no, si yo iba a la iglesia porque mi mamá me llevaba a la escuelita y no, pero yo me acuerdo de las enseñanzas. No importa la fe pasada, la fe. Lo que importa es cómo estás hoy ejercitando y viviendo tu fe. Pablo destaca algo hermoso. La fe de Timoteo era la fe de su abuela, era la fe de su mamá. Y nos muestra un principio muy importante. Que la fe no solo se predica. La fe se hereda por el ejemplo. ¿Escuchaste? De fe puedo predicar, de fe puedes hablar, después podemos golpear el pecho, podemos decir muchas cosas de fe. Pero la fe no solo se predica. La fe se hereda ¿cómo? Con el ejemplo. Yendo, sirviendo, dando, invirtiendo. Cuando puedo decir que este es un hombre o una mujer o un joven o un niño de fe, es alguien que le cree a Dios, es alguien que se entrega a Dios. La fe que los hijos ven, de la fe que los hijos ven es la fe que los hijos aprenden. ¿Qué están viendo nuestros hijos? ¿Qué fe ven en tu casa? Las generaciones futuras se forman en las casas antes que en el púlpito. Uya. La fe, la fe de las generaciones futuras, ¿no? Se forman en las casas antes de... Sí, es importante venir a reunión, escuchar, andá allá, andá, hijo, a ver si conocés un poquito más a Dios. Mostrarle a Dios en casa. Mostrarle, cuando las deudas no se pueden pagar, no le pegues a tu marido, no le des un garrote, no saques el cinto. Anda a laburar, vago de miércoles. Vamos que no cuida ningún trabajo, mirá, ahora pasamos, no. Agarrá la mano de tu esposo, o viceversa.
Vos que derrochás, el marido a la mujer, vos que derrochás todo, dejo plata y llego y nunca alcanza, siempre falta. ¡Ey! Agárrense de la mano y muéstrenle a sus hijos lo que es fe. Muéstrenle la realidad. La realidad la ven ya porque falta, no alcanza, lo que sea. Pero oren. Señor, nos ponemos en tus manos. Tal vez no hemos administrado bien las cosas, tal vez hemos derrochado, tal vez no hemos sido fieles. Perdón. Tal vez nos hemos sido fieles. Pero nos volvemos a ti, nos confiamos en tu gracia y en tu misericordia. Y estamos pasando por esta necesidad. Tal vez somos responsables, culpables si querés. Pero sabemos que vos eres un Dios de misericordia. Y vas a ver un Dios de milagro, un Dios de provisión, un Dios que llega a tiempo. Un Dios que no te suelta, un Dios que no abandona. Hermanos, hoy más que nunca necesitamos familias que transmitan fe. Si me vas acompañando, Santi. Por eso termina diciéndole Pablo a Timoteo en el verso 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Te aconsejo. Algo estaba pasándole a Timoteo, este joven ministro. Algo le estaba pasando que Pablo dice, te aconsejo. Aparentemente estaba viendo que su don, si bien estaba sirviendo, si bien Pablo lo alienta y dice, la misma fe que tuvo tu mamá, tu abuela, la veo en vos, le estaba dando aliento. Pero también dice, te aconsejo que avives. Quiere decir que de alguna manera puede ser que Timoteo se estuviese apagando, que su fe se estuviese adormeciendo. Aviva el fuego de Dios que está en ti, del don de Dios que está en ti. Un fuego que debe mantenerse, esta es la idea de esa imagen de lo que Pablo le dice, ¿no? Un fuego que debe mantenerse encendido. Pero acá dice, del don de Dios. A todos Dios nos dio una medida de fe, pero también a todos Dios nos ha regalado, ¿qué? Un don. ¿Cuál es el don que Dios te ha depositado? Porque con ese don, a través de tu fe, tenés que crecer. Con ese don, a través de tu fe, tenés que servir. ¿Cuál es el don que Dios te ha dado, que ha depositado? En Timoteo seguramente habría un don de fe. Si lo dejaron para pastorear, había un don para el pastoreo, para ser ministro. Pero claro, cuántas circunstancias que quieren opacarnos, que quieren apagarnos. Hay tres cosas que mantienen el fuego espiritual encendido en la vida del creyente. Uno es la oración, mantenernos orando. Otra es la comunión con Dios. Y el pastor dijo la oración, sí. Pero a veces no estás orando, pero te mantenés, como decía la hermana Cintia, que a veces explico, orar sin cesar. Estás por ahí manejando, viajando, subiendo, yendo al trabajo, haciendo las compras, y de repente estás en tu mente con una adoración o pensando algo. Y yo no sé si alguna vez te pasó que sentiste la necesidad de pararte y adorar a Dios. Algo te conmovió, algo te tocó, algo te sacó del eje ahí en el momento y tal vez dijiste, Señor, gracias. A mí me pasa, me agarra esta locura a veces. Vi un pajarito o escuché un pajarito. Pues sí, un pajarito, pastor. Sí, un pajarito. Un pajarito cantando. Y hacerme recordar la fidelidad, la gracia de Dios guardando y acompañando mi vida. Hermanos, mantienen el fuego espiritual encendido, la oración, la comunión, pero también un servicio activo. Un servicio activo. Cuando dejamos de alimentar el fuego espiritual, la pasión por Dios comienza a apagarse. Y estamos llamados a avivar ese fuego para que no se apague. La iglesia necesita creyentes encendidos, no creyentes apagados. Donde hay fe, no hay lugar para miedo. Estoy terminando. Donde hay fe, no hay lugar para miedo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, le dice. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. O sea que seguramente Timoteo estaba atravesando un momento de ¿qué? De cobardía, diría alguno, de miedo. Alguna situación, tal vez el tener que confrontar la herejía, las doctrinas que venían, tal vez situaciones que tenía que, como hombre de Dios, hacerle frente. Y ya no estaba para Pablo. ¿Qué harías vos en este caso, Pablo? No había WhatsApp. Si se quería comunicar con Pablo y esperar una respuesta de Pablo, ¿cuánto tendría que esperar? ¿Meses? Hola. No, perdón. Meses tendría que estar esperando. Meses tendría que estar esperando. Donde hay fe, no hay lugar para miedo. Por eso Pablo le dice, no nos ha dado Dios
espíritu de cobardía. Dios no nos llamó a vivir dominados por el miedo. Siempre te digo, miedo podemos sentir, por el miedo podemos atravesar. Lauti me sacó de la oficina un cartel que yo me había hecho, una frase, y se lo llevó a su pieza, que dice: alimenta tus miedos, no, alimenta tu fe y tus miedos morirán de hambre. Me quedó grabado hasta el día de hoy. Alimenta tu fe y tus miedos van a morir de hambre. Jesús le dijo a los muchachos cuando estaban durmiendo allí en la barca, que lo fueron a despertar y todo, Marcos 4:40, Jesús les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Acaso no tienen fe? No. ¿Fe en qué? ¿Fe en quién? ¿No ven lo que es esta tormenta? Mirá la pregunta de Jesús: ¿acaso no tienen fe? Y a veces pasamos por situaciones así, ¿no? Donde vemos la tormenta y a dónde vamos y a quién recurro. Y pastor, me unge con aceite, pastor, me pone la mano. Hago un culto más, por ahí si hace un culto más estoy mejor. ¿Sabés las veces que me han dicho? Si hacemos un culto más, por ahí uno se mantiene un poquito más activo, pastor. Lo dejo a tu criterio. Uno de los versículos más importantes de este pasaje es esto, ¿no? De este texto es que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. En el idioma original habla de timidez, habla de un temor paralizante, hace referencia a la inseguridad espiritual. Vivimos en una generación marcada por el miedo al futuro, la incertidumbre, y más con todo lo que está pasando, con toda la guerra. En cualquier momento creo que salpica una bombita para este lado. Ay, pastor, ¿qué estás diciendo? Pero todo el mundo vive con miedo. Miedo al mañana, miedo a qué va a hacer de la educación de nuestros hijos, miedo a todo. Miedo a cómo vamos a vivir, cómo nos vamos a mantener. Vivimos en una generación marcada por el miedo también, no solo al futuro, sino al rechazo. Donde alguna vez hemos sentido el rechazo y hoy ya no nos permitimos abrirnos o compartir. Porque ya nos rechazaron y no queremos volver a pasar por eso. Pero recordemos que Dios está en nuestra vida. Una generación que vive marcada por el miedo al hablar de la fe. No, y si hablo y no me dejan ser parte del grupo, esto pasa mucho con los jóvenes, con los adolescentes. Y si hablo, ¿no? Y me hacen bullying. Hablemos de Cristo, no, hablemos de nuestra fe. Pero Dios no produce miedo en nosotros. Dice Pablo, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de ¿qué? Sino poder, amor y dominio propio. La iglesia no fue llamada a esconderse, ponete de pie. La iglesia fue llamada a brillar, no a esconderse detrás del miedo. El Espíritu de Dios nos da poder, produce en nosotros poder, amor y dominio. Pablo termina recordando estas tres cualidades del Espíritu de Dios. Dios nos da poder para enfrentar los desafíos. Dios nos da amor para servir a las personas. Y Dios nos da dominio propio, ¿saben para qué? Para servir con sabiduría y con carácter. Poder, amor y dominio propio. Esto tiene que reflejar una fe que cotiza en bolsa. Que en esta mañana pueda tu fe haber sido afectada por esta palabra. Que en esta mañana vos te vayas de este lugar y digas: yo quiero ser ese hombre, yo quiero ser esa mujer, quiero ser ese hijo, esa hija de Dios. Que quiere tener esa fe que acrecenta, que madura, que es procesada por el fuego, por las pruebas. Pero recordad, una fe que es mucha más valiosa que el oro. Mucha más valiosa es tu fe que el oro.